Saludo con mucho gusto a la maestra Regina Ojeda. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, muchas gracias. Máster en Psicobiología, Neurociencia Cognitiva por la Autónoma de Barcelona, España, y con la maestría en Terapia Cognitivo-Conductual. Erika Proal, qué gusto saludarte. Te saluda a ti y a tu bebé. Ay, sí, No, muchas qué gracias. belleza, es una invitada embarazada, ¿no? Yo siento que ya somos muchísimos en la cabina. Sí, ¿verdad? Uno más. Qué padre. Licenciada en Psicología, felicidades, con máster en Ciencias de la Universidad de Barcelona, también de la Autónoma, doctorado en Psiquiatría, Neurociencias por la misma universidad, estuviste 2 años en Nueva York, en otra universidad, diplomado en Desarrollo Humano, en Terapia Cognitiva, total que las dos muy picudas. Hablábamos de lo que sucedió en nuestras vidas, gente que me ha escrito que el iPhone cambió su vida para siempre, el Twitter cambió su vida para siempre, Facebook le permitió tener amigos que no tenía, o sea, me escriben en redes sociales de todo tipo, ¿no? De comentarios por la entrada del programa. Aquí lo que creo es que más allá del tema de qué cambió tu vida, es si esto que cambió nuestra vida ha hecho generaciones impacientes. Ha hecho generaciones impulsivas. O sea, ¿qué impacto tienen los últimos 10 años en nuestra vida? Claro, sí es algo que ha impactado muchísimo en toda la sociedad y hay veces que creemos que es solamente en los niños o en los adolescentes, pero la realidad es que es también en nosotros como adultos, porque estamos viviendo en una cuestión que ya es muchísimo más acelerada, que todo es cambiante y eso tiene un impacto en nuestras emociones, en nuestra psicología y en nuestra forma de enfrentar la vida. ¿Sí son más impacientes las generaciones ahora? Sí, la realidad es que sí son y somos todos muchísimo más impacientes, ¿no? Hace ratito comentabas, por ejemplo, de las redes sociales, del navegador, ¿no? Antes queríamos ir a un lugar y teníamos que planear, buscar el mapa, ver cuál era la mejor ruta. Y ahora el navegador nos permite no solamente saber cuál es la mejor ruta, sino por dónde llegamos más rápido, por dónde hay menos tráfico. Y entonces hoy vamos a platicar un poco cómo esto viene desde a nivel cerebral, ¿no? Cómo está funcionando diferente nuestro cerebro, pero esto tiene que ver porque el ambiente se ha modificado. Fíjense en este detalle. Ahí les va. Platicando antier con un grupo de amigos. Les dije, ¿se dan cuenta de cuántos teléfonos se saben hoy? Sí, ninguno. Me dijeron, Fer, El ninguno. mío. Y a En veces... el mío. Y yo le decía, antes los teléfonos nos acordábamos de ellos, no Claro. sabíamos el de la casa, el de la mamá, el del papá, el del abuelo, el de no sabíamos los teléfonos. Hoy aprendernos un teléfono nos está costando mucho trabajo. ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo era nuestro cerebro antes y cómo se está acoplando nuestro cerebro ahora? Sí. Bueno, ha habido muchos cambios a nivel cerebral, pero bueno, desde el principio cuando empezamos a educar a los niños, ¿no? Pero sí, voy a tocar este tema justo que decías de la memoria. El circuito de la memoria ya no lo estamos utilizando igual. Y si tú te das cuenta, o sea, no solo son los teléfonos, es lo que nos damos más cuenta. Pues no me sé el teléfono de todos mis amigos, pero hay textos o cosas que te tienes que aprender en la universidad, en las maestrías, que como ya tienes la información tan a la mano, pues no estás utilizando ese sistema. Y claro que te perjudica en otras cuestiones, ¿no? O sea, ya más para aprenderte cosas que son más a largo plazo. Entonces, sí, lo tenemos como en stand-by, digamos, ¿no? Pero hay algo muy importante y que a nosotros nos gusta muchísimo decírselo a los papás, que necesitamos nosotros ayudar a que el cerebro de nuestros hijos y de nosotros mismos se fortalezca. ¿Cómo? Porque el cerebro, o sea, nosotros nacemos con estructuras cerebrales, pero el funcionamiento de los circuitos es como ir al gimnasio y fortalecerlo y hacerlo mejor para que nos funcione en ciertas cosas, en atención, en memoria, en lenguaje. Pero hay un circuito especializado en control de impulsos. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar al niño? O sea, cuando nosotros somos chiquitos, nos necesitamos poner límites, consecuencias, enseñarlos a que no todo es rápido por este tema de tecnología que estamos hablando, porque eso va a hacer que nuestro circuito funcional cerebral se vaya adaptando a que nosotros nos podamos autocontrolar. Si nosotros no hacemos que esto se ejercite, pues en la adolescencia y en la juventud, pues vamos a tener muchas repercusiones, ¿no? ¿No será que nosotros queremos que no se piense tan rápido en esa generación porque creemos que les va a hacer daño?
Es decir, fíjate, esto a mí me parece una parte que todos nos debemos de cuestionar. En la generación que nosotros estamos, no tenemos la rapidez que tienen nuestros hijos. Eso que todo es así. Quizá esa ya va a ser su forma de pensar. Quizá esa ya va a ser su forma de actuar. Y quizá eso los va a hacer más innovadores, más conscientes o inconscientes de otras cosas, distintas a las nuestras. ¿No será que nosotros queremos como jalarlos y decirle, no, espérate, lo mejor es lo de antes? Creo que en cierto sentido sí, pero como lo mencionaba Regina al principio, realmente nosotros también estamos acelerados. O sea, nosotros sí los queremos jalar un poco, pero tú date cuenta qué consecuencias puede tener que sean tan acelerados. Tiene más consecuencias Sí, negativas que queda positivas, ¿no? Y la verdad es que no estamos aquí Todo lo para botan decir, pronto. antes todo era mejor y hay que ser muy pacientes como antes éramos. No, porque la verdad es que hoy tenemos muchas cosas positivas que las tenemos que desarrollar y también decir, bueno, ya vivimos en esto y cómo vamos a hacer con esto que tenemos hoy lo mejor que podemos, ¿no? Queda claro. Pero ese bajarle un poquito 2 rayitas a las nuevas generaciones y a nosotros mismos no está de más. Porque, por ejemplo, nos hace reaccionar como muy impulsivamente también, por ejemplo, en las habilidades sociales. Si estos niños vienen así muy impacientes, a la hora de estarse relacionando con sus amigos, no tienen tolerancia. No tienen tolerancia a tener algún problema, un conflicto. Entonces, en la toma de decisiones y en los conflictos, es como explotan fácilmente, no tienen esta sensibilidad de sentarse, de analizar las cosas, de tener como más un sentido Pues de frustración, oye, está bien la frustración, no está mal. Exactamente. Ahora, fíjate, Regina, en este tema de consumir, Sí. no están comprando con dinero, pero están consumiendo mucha información. Entonces me doy cuenta que pocos se entretienen. Claro. Y eso creo que no sabemos hasta dónde va a llegar las consecuencias de los recientes 10 años en nuestra vida. Sí, yo creo que esto es muy importante. Existen 2 principios básicos que tenemos desde que somos chiquitos sobre los que debemos ir trabajando, que es el principio del mínimo esfuerzo y el principio de tener el placer de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir luchando con esto desde que somos pequeños. Tenemos que aprender a hacer un esfuerzo para obtener lo que queremos. Y también tenemos que aprender a esperar para recibir las cosas que deseamos. ¿Y qué está pasando? Como también estamos siendo adultos que estamos luchando con esos principios y no los estamos enseñando correctamente, los niños quieren todo de manera inmediata, quieren consumir todo rápido. Y esto está impactando mucho en esta sensación que tenemos de que estamos alcanzando lo que estamos deseando. ¿Ok? ¿Y Híjole, qué pero pasa? eso no es real. No, ¿y qué pasa? Porque Ups. tenemos metas que cada vez son más cambiantes. Antes queríamos, no sé, tener dinero para tener una casa que durara para siempre o tener un reloj muy bueno que tuviéramos toda la vida. Ahora, el mejor reloj en un año ya pasó de moda, ya no es el ideal, ya queremos otro. Entonces estamos teniendo metas que son inalcanzables. En los niños las empezamos a ver como se están aburriendo, ¿cierto? Acaban un juego y ya no les llenó, ya no están satisfechos con eso. Pero también hay que verlo nosotros como adultos, como constantemente queremos alcanzar más cosas que constantemente están cambiando y nos deja una sensación muy importante de vacío. A ver, ¿qué pasa, para irnos a una pausa? ¿Qué pasa cuando a un niño le das un perro, por ejemplo? Lo cuida, se encarga de él, o aprende, ¿no? Por lo menos tendría que aprender a responsabilizarse, a tener un compromiso con el perro. En fin, creo que nos hemos olvidado de esos compromisos de antes y esas responsabilidades que nos tienen que alejar de un teléfono. Claro. Sí, y justamente va ligado a lo que decía Regina de, por ejemplo, el principio del mínimo esfuerzo. O sea, yo nazco con la idea de tener el mínimo esfuerzo, pero como papá le tengo que enseñar al niño a esforzarse. ¿Y cómo lo enseño a esforzarse? Pues teniendo esto, como dices tú, si te compro un perro, tienes que Sí, una mascota, responsabilizarte y tienes que esforzarte. O levanta tu cuarto, o Exacto. en fin,
como reglas que han dejado de existir, ¿no? No sé por qué. Y sí, y porque los necesitamos hacer que se esfuercen y que se responsabilicen de cosas, porque esto va a hacer que mejoren en su circuito cerebral que estábamos hablando. Pero ¿qué pasa ahorita? Por ejemplo, o sea, no solamente son los niños. Supongamos que hasta ponemos un pizarroncito en donde dice, a ver, a las 8 vas a sacar al perro a pasear, después vas a hacer tu tarea y todo muy bonito, ¿no? Y de repente lo que sucede es que ya se me hizo tarde como mamá, ¿no? Ya se me hizo tarde, tengo que hacer esto, tenemos 1000 actividades, tú también tienes 1000 actividades, entonces, ¿sabes qué? Olvídate del perro, ya no te da olvídate tiempo. del perro y de lo que teníamos apuntado en el pizarrón, vámonos ya. Y entonces, ¿qué estás haciendo tú Sascuas. como mamá? Pues estás fomentando que ellos no se esfuercen y que esa ley del mínimo esfuerzo no la combatas y al niño lo estás haciendo, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Para irnos a pausa, hagan que sus hijos planten unos tomatitos, un algo, plantarlo, de verdad. Y que lo vigilen todos los días y que no se le seque. O el típico algodón con los frijolitos para que salga el frijolito. De veras, que se encarguen de algo, que se encarguen de algo, de alguien, de alguna responsabilidad. Que no se le seque el frijolito, que no se le seque el tomatito, que no se le enferme el perro, de verdad. Porque si no, pues es que todo está en el teléfono. ¿Y ahí cómo le hacemos? Los tenemos que extraer de eso porque esa es la realidad que ellos están viviendo. Y de la realidad vamos a hablar en un momento más aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La realidad. Cuando hablamos de estos aparatos, de la innovación, de los iPhones, de todas estas Androids, de la facilidad con la que tenemos acceso a la información, ¿cuál es la realidad? ¿La realidad es esa que vivimos a través del aparato? ¿O nos estamos perdiendo de la realidad, que es el entorno? Sí. Pues mira, yo creo que es una realidad combinada, ¿no? Y si queremos enfocarnos a que la realidad solamente es lo que no incluye la tecnología, nos hace tener como una separación importante con las generaciones que nacieron y crecieron con la tecnología. Pero creo que es indispensable siempre enseñarles a que la realidad es lo que ellos están percibiendo, también con el olfato, con el tacto, con el oído, que no solamente estén enfocados a todo lo tecnológico. Algo que también pasa mucho con esta cuestión es que estamos perdiendo la capacidad de autoverificarnos, es decir, que si hacemos un acto, nosotros mismos verifiquemos si estuvo bien o si no. Antes, claro, escribíamos nuestro diario o en un cuaderno y ponías más atención a cada letra que estabas tú plasmando. Ahora, escribimos en el chat, en internet, es súper rápido mandar la información y no nos tomamos el tiempo de hacerlo. A mí me llama mucho la atención cómo las mamás, ¿no? Estas quejas en las escuelas de mi hijo no se está portando bien, pero en la casa no les estamos enseñando a que ellos mismos verifiquen si lo que hicieron fue bueno para ellos o para los demás. Entonces están dependiendo de que siempre un adulto les esté diciendo si lo que hicieron fue correcto o incorrecto. Entonces no hay que perder de vista que es muy importante procurar que controlen el impulso, pero después que autoverifiquen si lo que hicieron fue correcto o incorrecto, y que también nosotros, cuando le llamemos la atención a un hijo, no seamos injustos y solamente digamos no porque tenemos prisa, sino que le digamos, ok, esto fue incorrecto, pero ¿qué puedes hacer la próxima vez que te vuelvas a sentir así? ¿Por qué? Porque se van a volver a enojar y si no tienen el recurso de una opción más asertiva de reaccionar, van a volver a hacerlo con un impulso, van a explotar. Oigan, ¿y si nos rebelamos y les quitamos los mentados aparatos? Sí, la verdad es que... ¿Qué consecuencia habría? No, es que no sé qué sea peor. Yo creo si que... quitarlos o dejarlos. O sea, la consecuencia a futuro, ¿cuál? Está canijo. Porque mira, no están logrando trabajar en equipo, no están logrando socializar con el de al lado. O sea, no puede ser que le tengan más confianza al que está en el mentado aparato que al que está enfrente. Claro. Sí. Tienen más comunicación con el del aparato. Y de veras, papás y mamás, ¿y si nos rebelamos y les quitamos los mentados aparatos? Yo creo que depende también mucho de la edad. No sé si te acuerdas que en algún momento salió una entrevista con Steve Jobs
que él mismo que inventó todo esto decía, yo tengo hijos adolescentes y no tienen iPad y no tienen acceso al iPad, porque conozco las dificultades y los peligros No, bueno. que con esto vienen. Imagínate, tú vendes un producto y tú no lo usas. Exacto. O Por sea, o algo. tus hijos adolescentes, porque él decía, cuando ya sean más grandes, entonces van a tener la madurez de poder identificar y discernir entre tanta información que te sale con un clic, cuál sí y cuál no, ¿no? Entonces él mismo decía eso, y muchos CEOs de muchas empresas también han dicho eso de tecnología. Entonces, yo creo que tiene que ver también con la edad y con la madurez, porque justamente de lo que te hablaba al principio del cerebro, este circuito cerebral se llama circuito cerebral frontal límbico. Esto quiere decir que está conectada nuestra parte frontal Ujú. con nuestra parte emocional del cerebro. Y nosotros lo vamos desarrollando, pero este circuito se termina de desarrollar, o bueno, sigue desarrollándose siempre, pero como su madurez se alcanza hasta los 21 años, 20 años por ahí. Entonces, si nosotros ese circuito no lo tenemos bien establecido y le estamos dando tanta tecnología, tantos estímulos a nuestros hijos desde los 8 años, desde Sí, menos, ¿no? Contra poco deporte, poca cultura, poco arte, poco desarrollo motriz, poca competencia, poco trabajo en equipo, poca sociabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Claro. lo van a manejar? Exacto. Y yo creo que deben de tener tiempo, porque no se trata de excluirlos y de robarles todos los aparatos, porque incluso nosotros los usamos muchísimo. Pero sí tener tiempos, ¿no? Para poder tener también tiempo de calidad con las personas que tenemos que convivir. Erika Proal, tus datos para despedirnos. Claro que sí. Les voy a dar las redes de la clínica, que es www.neuroingenia.com, y en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, estamos como Neuroingenia. ¿Y tú, Regina Ojeda? También todo es @neuroingenia y nuestro contacto de teléfono es 5550-1410. Valdría la pena que papás y mamás, tíos que me escuchen, abuelos, pues les hagan preguntas a Erika y a Regina en Neuroingenia sobre esto, cuánto tiempo al día. Pues así como no dejarías a un niño frente a la televisión embrutecido toda una tarde, pues ¿por qué lo vas a dejar frente al teléfono? Claro. Y los videojuegos. Como que las preguntas son, las respuestas son obvias. Lo que pasa es que nos da a veces flojera. Y porque también nosotros estamos en el celular todo el tiempo, Pues sí, ¿no? pues está de atar. Bueno, vamos a una pausa. Gracias a las dos por estar aquí. Muchas Gracias. gracias. ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos una pausa. Regresamos con mi querido Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Este tema de Estados Unidos es importante. Ahora que se aprobó la reforma fiscal, ¿qué onda? ¿Qué pinta en México? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? La paridad, ¿cómo? En fin, insisto, creo y no soy experta en el tema. De lo que he escuchado de los expertos que me rodean, hay que ahorrarle el próximo año. Yo sé que estoy diciendo algo muy difícil, pero sí hay que cuidar mucho el gasto el próximo año. Mucho, 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 mucho. Mucho.